Siempre supe que no era el favorito de mi familia, pero jamás imaginé que llegarían al extremo de echarme de mi propio hogar justo antes de Navidad. Desde pequeño, mi lugar en la familia siempre fue claro, el segundo plato. Mientras mi hermana, Clara, era la estrella, la niña mimada que nunca podía hacer nada mal, yo era el extra, el que estaba de más. No importaba cuánto me esforzara o intentara ganarme la aprobación de mis padres, siempre encontraban alguna forma de minimizar mis logros o burlarse de mis errores. Si Clara sacaba una buena nota, era motivo de celebración. Si yo hacía lo mismo, apenas recibía un bueno, es tu deber. La relación con mis padres era tensa, pero con los años aprendí a aceptarla. Siempre pensé que, al menos, tenía un lugar al que llamar hogar. Eso cambió un día a principios de diciembre, cuando todo lo que daba por sentado se vino abajo. Era una tarde fría, y yo acababa de volver del trabajo. Entré a la cocina buscando algo caliente para beber, pero lo que escuché me heló más que el invierno afuera. Mis padres y mi hermana estaban hablando en voz baja, y aunque al principio no entendí todo, algunas frases me dejaron claro que estaban planeando algo. «Tiene que irse pronto», decía mi madre. «Clara necesita el espacio para el bebé». «Sí, además, él puede irse con la abuela». «No es como si lo fuéramos a dejar en la calle», respondió mi padre, con un tono casual, como si estuvieran hablando de mover un mueble viejo. Me quedé paralizado. ¿De verdad estaban planeando echarme de casa? Entré en la cocina sin pensar, interrumpiendo su conversación. ¿Qué significa esto?, pregunté, sintiendo como la ira y el dolor se acumulaban en mi pecho. Mis padres se miraron entre ellos antes de que mi madre respondiera con una frialdad que nunca olvidaré. «Es lo mejor para todos, cariño. Clara está esperando un bebé, y su novio también necesita un lugar donde vivir. Tú puedes irte con la abuela, sabes que ella te adora». «¿Es en serio?», repliqué, incrédulo. ¿Van a echarme de casa por esto? ¿Ni siquiera me lo iban a decir hasta el último momento? Mi padre intervino, intentando justificar su decisión. «Eres joven, puedes arreglártelas. Además, será mejor para ti. En la casa de la abuela estarás más cómodo, y Clara necesita este espacio más que tú». No podía creer lo que estaba escuchando. Todo lo que sentía era rabia, tristeza y una profunda sensación de traición. Ellos habían decidido esto sin siquiera consultarme, sin pensar en cómo me afectaría. Para ellos, yo era prescindible, alguien que podían mover de un lado a otro según su conveniencia. Esa misma semana, empacaron mis cosas y me enviaron a casa de mi abuela. Aunque la situación era humillante, mi abuela me recibió con los brazos abiertos. Ella no podía creer lo que mis padres me habían hecho y estaba profundamente enfadada con ellos. «Ellos no merecen llamarse padres», me dijo mientras me abrazaba. «Aquí siempre tendrás un lugar, no te preocupes». A pesar del dolor que sentía, la calidez de mi abuela y mi abuelo me ayudó a encontrar algo de consuelo. Ellos no solo me dieron un techo, sino también el apoyo emocional que nunca había recibido de mis padres. Poco a poco, comencé a reconstruir mi vida, decidido a demostrar que valía mucho más de lo que mi familia pensaba. Mis abuelos eran todo lo que mis padres no fueron. En casa de ellos, por primera vez en mucho tiempo, me sentí valorado. Me escuchaban, me apoyaban y, lo más importante, me hacían sentir parte de una familia. Mi abuela, con su paciencia infinita, siempre me animaba a perseguir mis sueños. Mi abuelo, con su sabiduría y experiencia, me enseñó a mantener la calma incluso en las situaciones más difíciles. A pesar del rechazo de mis padres, decidí no quedarme atrapado en el resentimiento. Usé esa energía para enfocarme en mis estudios y en mi futuro. Trabajaba durante el día y estudiaba por las noches, sabiendo que, aunque mi situación actual era complicada, estaba en el camino correcto para salir adelante. Los años pasaron, y gracias al apoyo constante de mis abuelos, logré cosas que nunca pensé posibles. Me gradué con honores, conseguí un buen trabajo y pude ayudar en casa. Mi relación con ellos se fortaleció a tal punto que dejé de verlos solo como mis abuelos, eran mis verdaderos padres. Ellos llenaron el vacío que mis propios padres dejaron y me enseñaron que el amor no tiene que venir de quienes te traen al mundo, sino de quienes realmente se preocupan por ti. Mientras tanto, mi relación con mis padres y mi hermana era inexistente. Rara vez escuchaba de ellos, y cuando lo hacía,
era a través de rumores o comentarios indirectos que llegaban a mí por conocidos. Sabía que ellos estaban cómodos con su decisión de echarme de casa y centrarse en Clara y su nueva familia. No esperaba nada de ellos, pero aún así, no podía evitar sentir una punzada de tristeza cada vez que recordaba lo que habían hecho. Un día, mi vida dio un giro inesperado. Estaba en el trabajo cuando recibí una llamada urgente. Mis abuelos habían sufrido un accidente automovilístico. Salí corriendo al hospital, con el corazón en la garganta. Pero cuando llegué, las noticias no eran buenas, ninguno de los dos había sobrevivido. El mundo se me vino abajo. Ellos habían sido mi refugio, mis pilares, y ahora se habían ido. En medio del dolor, tuve que enfrentarme a la realidad de organizar su funeral y manejar todos los trámites legales que siguieron. Fue durante ese proceso que me enteré del testamento, un detalle que cambiaría el curso de mi vida. Mis abuelos habían dejado todo a mi nombre, la casa, sus ahorros, y cualquier otro bien que poseían. Al principio, no supe cómo sentirme al respecto. No quería sus cosas, los quería a ellos. Pero entendí que esto era su forma de asegurarme que, incluso después de su partida, yo estaría protegido. Mis padres y mi hermana también recibieron la noticia del testamento, y su reacción no tardó en llegar. Antes de que siquiera pudiera procesar lo que significaba este legado, ellos ya estaban en mi puerta, reclamando lo que creían que les pertenecía. La casa debería ser nuestra, no tuya. Somos los hijos, y Clara necesita este lugar para criar a su familia, me dijo mi madre con una frialdad que no me sorprendió, pero que aún me dolió. Intenté explicarles que no había tenido nada que ver con la decisión de mis abuelos, pero no quisieron escuchar. En cambio, comenzaron a acusarme de haberlos manipulado, de haberles robado su herencia. Siempre fuiste el favorito de la abuela. Seguro los convenciste de hacer esto para dejarnos a nosotros sin nada, añadió mi padre, con una rabia que no lograba entender. Mi hermana, por su parte, estaba furiosa, diciendo que necesitaba la casa para su hijo y su familia, como si yo no existiera, como si mi vida no tuviera valor en comparación con la suya. Después de aquella confrontación inicial, mis padres y mi hermana no tardaron en mostrar su verdadero rostro. El luto por mis abuelos quedó en segundo plano para ellos, reemplazado por un interés egoísta en la casa y los bienes que me habían dejado. Mientras yo intentaba sobrellevar mi dolor, ellos comenzaron una campaña para desestabilizarme. Los días siguientes estuvieron marcados por llamadas y mensajes constantes. Mis padres me exigían que les entregara la casa, argumentando que, como hijos de mis abuelos, tenían más derecho a ella que yo. Mi hermana, en particular, no se cansaba de repetir que necesitaba el espacio para su hijo y su pareja, como si eso fuera una razón suficiente para echarme de mi hogar. Es lo justo, Daniel. Ellos eran nuestros padres, no tuyos, decía mi madre en uno de sus mensajes. No tienes derecho a quedarte con todo mientras nosotros lo necesitamos más. Las amenazas no tardaron en llegar. En un mensaje de mi padre, me advirtió que si no cedía la propiedad, encontrarían la forma de quitármela legalmente. Aunque sabía que sus argumentos no tenían base, no podía evitar sentirme asediado. Cada día era una nueva batalla, y lo peor estaba por venir. Unos días después, mientras volvía del trabajo, encontré algo que me dejó helado. Mis padres y mi hermana habían entrado a la casa. Habían cambiado las cerraduras y habían comenzado a mover sus cosas al interior. Mi hermana estaba en el salón, dando instrucciones a su pareja sobre dónde colocar los muebles, mientras mi madre revisaba las habitaciones. Mi padre, al verme, simplemente cruzó los brazos y me miró con desdén. Era cuestión de tiempo que esto pasara, Daniel. Esta casa es nuestra, y ahora puedes buscarte otro lugar, dijo, como si realmente creyera que tenía derecho a estar ahí. Mi rabia se desbordó. Les exigí que se fueran de inmediato, pero se negaron. Decían que no se moverían, que tenía que aceptar la realidad de que esa era ahora su casa. No podía creer lo lejos que estaban dispuestos a llegar. En ese momento, supe que no podía manejar esto solo. Llamé a la policía, explicando la situación y mostrando los documentos que acreditaban que yo era el legítimo propietario de la casa. Cuando los agentes llegaron, mis padres intentaron tergiversar la historia, diciendo que eran los herederos legítimos y que yo estaba tratando de echarlos injustamente. Sin embargo, yo estaba preparado.
Tenía no solo los papeles del testamento, sino también las grabaciones de seguridad de la casa que mostraban cómo habían entrado sin mi permiso. Los agentes, al ver las pruebas, no tardaron en tomar una decisión. Mis padres y mi hermana se resistieron al principio, pero finalmente tuvieron que marcharse. Verlos ser escoltados por la policía fue un momento agridulce. Aunque me sentí aliviado de recuperar mi hogar, no podía ignorar el dolor de ver cómo mi propia familia se había convertido en algo irreconocible. Después de ese incidente, decidí tomar medidas más drásticas. Contraté a un abogado y solicité una orden de alejamiento contra mis padres y mi hermana. No podía permitir que siguieran interfiriendo en mi vida. Fue una decisión difícil, pero sabía que era necesaria para protegerme. Los días siguientes estuvieron marcados por más mensajes y llamadas, pero esta vez no respondí. Sabía que cualquier interacción con ellos solo empeoraría las cosas. En el fondo, me dolía haber llegado a ese punto, pero también entendí que no podía seguir permitiendo que me lastimaran. Después de conseguir la orden de alejamiento, las cosas finalmente comenzaron a calmarse. No fue fácil llegar a ese punto, durante semanas tuve que lidiar con abogados, presentar pruebas y asegurarme de que mi caso fuera sólido. Pero al final, el sistema funcionó a mi favor, y por primera vez en mucho tiempo sentí que podía respirar tranquilo en mi propio hogar. Mis padres y mi hermana no tardaron en enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Con la orden de alejamiento en vigor, cualquier intento de contacto por su parte era considerado una violación legal. Sin embargo, eso no los detuvo por completo. Seguían enviando mensajes desde números desconocidos, dejándome notas en la puerta de la casa e incluso intentando acercarse a través de amigos en común. Pero a medida que sus tácticas se volvían más desesperadas, su círculo social comenzó a reducirse. La gente que los rodeaba se dio cuenta de lo manipuladores y egoístas que eran. Algunos de mis antiguos vecinos me comentaron que mis padres y mi hermana habían comenzado a perder el respeto de la comunidad. Clara, que siempre había sido la favorita, ahora era vista como alguien aprovechada y sin escrúpulos. Su pareja, que había permanecido en silencio durante todo el conflicto, eventualmente la dejó, incapaz de soportar el ambiente tóxico que rodeaba a la familia. A pesar de que había recuperado mi casa y mantenido a mi familia a raya, el daño emocional no desapareció de la noche a la mañana. La pérdida de mis abuelos seguía siendo un peso enorme en mi corazón. Eran mis verdaderos padres, las personas que me habían dado amor incondicional cuando más lo necesitaba. A menudo me encontraba sentado en su habitación, rodeado de sus recuerdos, tratando de encontrar consuelo en los momentos felices que compartimos. Sin embargo, también sentía gratitud. Ellos me habían dejado más que bienes materiales, me habían dejado valores, fuerza y la lección más importante de todas, que la familia no siempre es la que te da la vida, sino la que te apoya y te valora. Un día, mientras estaba en el jardín, un antiguo amigo de la familia me visitó. Traía consigo una caja llena de fotos, cartas y pequeños recuerdos que mis abuelos habían guardado a lo largo de los años. Entre ellos había una carta dirigida a mí. Al abrirla, sentí que mi corazón se aceleraba. Querido Daniel, sabemos que nuestra partida será difícil para ti, pero queremos que recuerdes algo, tú eres nuestra mayor alegría y orgullo. Todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho por ti, porque siempre supimos que tenías un corazón puro y un espíritu fuerte. No dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Esta casa es tuya porque sabemos que será un hogar lleno de amor y esfuerzo, como siempre soñamos que fuera. Te queremos más de lo que las palabras pueden expresar. Con amor, tus abuelos. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas mientras leía esas palabras. Era como si ellos aún estuvieran conmigo, guiándome y asegurándome que todo estaría bien. Con el tiempo, comencé a transformar la casa en algo que reflejara quién era ahora. Pinté las paredes, redecoré las habitaciones y planté un pequeño jardín en honor a mis abuelos. También me enfoqué en mi trabajo, donde seguía avanzando, y empecé a rodearme de personas que realmente me valoraban. Mis padres y mi hermana siguieron intentando contactarme, pero nunca respondí. Su última carta, llena de amenazas y súplicas, terminó en la basura. Habían tomado sus decisiones, y ahora estaban enfrentando las consecuencias. Años después, me encontraba en el jardín viendo crecer las flores que había plantado en memoria de mis abuelos. Max, el perro que adopté para hacerme compañía, jugaba a mi lado. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía en paz.
El legado de mis abuelos no solo fue una casa o bienes materiales, fue la fuerza para levantarme, avanzar y construir una vida que valiera la pena. Ellos siempre me decían que el amor verdadero y el esfuerzo sincero siempre serían recompensados, y ahora lo entendía. Mientras mis padres y mi hermana continuaban viviendo en la mediocridad de sus propias elecciones, yo prosperaba. No porque quisiera vengarme, sino porque entendí que merecía algo mejor. Y esa fue mi victoria más grande.